No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos. Mahmoud Ahmadinejad no le teme a nadie y piensa seguir con sus planes. Se lo vamos a contar. También les vamos a hablar de Rubén. ¿Recuerdan aquel joven que fue agredido en las calles de Madrid? Bueno, pues se celebró el juicio en España con respecto a ese acto antisemita. También nos acercaremos al fútbol en esta ocasión. Vamos a ir al Dinamo de Minsk, donde ha habido algunos actos bastante dudosos, y terminaremos acercándonos a la celebración de la conmemoración, más bien, de los 65 años de la liberación del campo de Mauthausen. Todo esto será en la primera parte de nuestro espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos, como es habitual, con Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Bueno, y nos detenemos una vez más en unas declaraciones de Mahmoud Ahmadinejad. Ya decíamos ayer algunas de sus declaraciones, pues hoy más todavía. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad subrayó este miércoles que su país continuará definitivamente su programa nuclear a pesar de la amenaza potencial de una acción militar de Israel, que descartó totalmente, y del apoyo internacional para imponer sobre su país nuevas sanciones propuestas por Estados Unidos. En una entrevista con la ABC, Ahmadinejad aseguró que las sanciones propuestas por el presidente estadounidense Barack Obama no son un problema. Ahmadinejad también afirmó que la nueva ronda de sanciones es ilegal y dio a entender que Estados Unidos es la mayor amenaza para la seguridad global. Bueno, nada distinto a lo que les hablábamos ayer, una vez más acusando a los demás de ser el verdadero problema. Lo que pasa es que llama la atención la determinación del presidente iraní de no moverse ni un ápice de sus intenciones primeras, y la verdad es que luego no podremos decir que no lo sabíamos y que se pensaba que había buena voluntad. Sus intenciones, en cualquier caso, son claras. Según también pudimos leer en el diario Aurora Digital ayer, parece ser que habría aceptado Ahmadinejad unas negociaciones con Brasil para un intercambio, pero hasta que no tengamos la certeza de que es así, porque últimamente cada vez que parecía que Ahmadinejad decía que sí a algo, luego enseguida se abalanzaban y se apresuraban a negar esas informaciones, así que probablemente mañana hablemos un poquitito más de este caso. Ahora les pido un pequeño ejercicio de memoria muy corto, hará unos meses apenas. Nosotros tuvimos aquí a Rubén, un joven jasídico que vive en España, que vive en Madrid, que fue agredido en la calle por una mujer y que vino aquí a Radio Sefarad, denunció aquí lo que había sucedido, también lo denunció ante la policía. Bueno, pues se ha celebrado el juicio. Hemos recogido la noticia, Masha, en Libertad Digital, que se hizo eco ayer de que este martes se celebró en España el juicio por la agresión que un joven judío, Rubén, sufrió a manos de una mujer que presumió de ser del PSOE. Según dicho medio, la acusada, que también presentó denuncia, ofreció un espectáculo de incongruencias e histrionismo. El rotativo también aseguró en su información que es el juicio de faltas por la primera agresión física antisemita de la que se tiene noticia en nuestro país. Según explicaban dos testigos, no pudieron presentarse, uno porque no se presentó directamente, el otro no pudo participar porque no se pudo poner en marcha el sistema de videoconferencia. Según Libertad Digital, realmente una de las acusadas, puesto que ella también acusó a Rubén, pero la mujer pues cayó en incongruencias y sobre todo pues dio una imagen bastante triste. La juez incluso tuvo que llamarla al orden. Así que bueno, vamos a estar pendientes de la sentencia, de la que tendremos noticia dentro de poco, espero. Nos vamos ahora a Minsk y tiene que ver con deportes, Jordi. 10 días antes de los festejos por el 65 aniversario del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi, un grupo de simpatizantes del equipo de fútbol del Dinamo de Minsk enarboló una pancarta glorificando a Rudolf Höss, alto funcionario del partido nazi alemán y que fuera lugarteniente de Hitler. En la pancarta que enarbolaron los simpatizantes durante el partido de liga contra otro equipo, aparecía el rostro de Höss con la inscripción «Tu vida nos sirve como ejemplo de lealtad». Dinamo de Minsk el club se apresuró a desentenderse de los simpatizantes que enarbolaron la pancarta y publicaron un comunicado de repudio. Según el comunicado, expresaban su profundo pesar por un hecho que calificaron de estremecedor. No tiene ninguna duda de que esa gente no tiene nada que ver con los verdaderos simpatizantes. La Asociación Bielorrusa informó de que impondrá al Minsk una multa de $100.000
y la policía está investigando el incidente. Según varias fuentes, los autores de este hecho están a muy poquito de ser detenidos, pero la verdad es que llama la atención positivamente lo en serio que se lo han tomado, porque han sacado unas pancartas, los clubs aquí se han desmarcado inmediatamente sus seguidores y pese a todo han tenido que pagar unas multas bastante grandes. No lo vemos eso en todos los clubs europeos, ¿verdad, Jordi? En el fútbol. No siempre, ¿verdad? Vosotros lo habláis mucho. No como nos gustaría. Lo habláis mucho con Sergio. Sí. Y bueno, y vamos a ir terminando esta primera parte del informativo hablando de, una vez más, 65 años, en este caso de la liberación de otro campo. Como cada 5 de mayo, la Asociación Amical de Mauthausen tenía previsto celebrar una jornada de homenaje a las víctimas del Holocausto nazi. Este año se conmemora el 65 aniversario de la liberación del campo de Mauthausen, donde fueron asesinados la mayoría de los republicanos españoles deportados a los campos nazis, entre los que había más de 1.000 andaluces y más de 140 eran almerienses. Amical quiso aprovechar el acto para realizar una serie de reivindicaciones. Una de esas reivindicaciones, la más importante, es el monumento que tienen de homenaje, y es que piden que por favor lo regeneren, que le den iluminación, lo limpien, que le den también vigilancia, que además se pide una placa que explique de forma pedagógica el significado de ese monumento y personalizar las 142 columnas, inscribiendo en cada una de ellas el nombre de los fallecidos, de los asesinados, según apuntan desde la asociación. Tal vez así, con la recuperación de todos los nombres y dotando al monumento con rituales de dignificación a través de homenajes y conmemoraciones periódicas, se pueda conseguir en Almería un lugar referencial en Andalucía para la proyección de la memoria de aquellos republicanos que sufrieron el infierno de los campos nazis de concentración. Ellos pusieron de exterminio, Mauthausen no fue de exterminio, creo que era de concentración, pero bueno, llegado a un punto, el caso es que todos fueron asesinados de una manera o de otra. En caso de los de exterminio es distinto, pero bueno. En fin, Jordi, muchas gracias. Dejamos aquí con este recuerdo y esta reivindicación. Nos encontramos mañana. Nosotros nos vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida. Gracias, Masha. ¿Qué tal? Muy bien. Esperando a que me digas dónde tengo que viajar en el día de hoy. Porque a mí te tengo que confesar que a veces tu sección me da rabia. ¿Por qué? Porque dices, en Nueva York hay un musical es un poco de frustrante, ¿no? aquí. O dices, en Berlín pueden ir ustedes a visitar una exposición sobre... ¿Qué tal Jerusalén? Pues me estás dando un poco de rabia. Sí, sigue. Cuéntame, ¿qué podría ir a visitar a Jerusalén? Bien, pues en Jerusalén hay un museo muy bonito que se llama Museo de las Tierras de la Biblia de Jerusalén. Es así, está justo al lado del Museo de Jerusalén, el importante de artes de todo tipo. Pues este es más pequeño, pero muy bonito. Es así, de la época de la Biblia. ¿Cómo de la época de la Biblia? Sí, o sea, del rey Salomón, del rey David. Que el museo trata sobre la Biblia. Sí. Creí que el museo data de la época de la Biblia. No, perdón, bien. Es verdad, mal redactado por mi parte. Okay. Bien, tenemos una nueva exposición, aparte de todo lo que tienen ahí siempre, una exposición que se titula Ángeles y Demonios, magia judía a lo largo de los años. Sí. Tienen ahí, pues presentan todo tipo de prácticas de la magia en la tradición judía desde las épocas del rey Salomón, que estamos hablando de más o menos el siglo X antes de Cristo. Bueno, desde la famosa Hamsa, el amuleto contra el mal de ojo, la mano, y bueno, todo tipo de cosas para realizar encantamientos y luchar contra maldiciones, y bueno, suena muy curioso. Bueno, pues... para los que están por Jerusalén. Los que estéis por ahí paseando, los que estén paseando por ahí, nada. Los que tienen la suerte de poder ir a Jerusalén en estos días, pues tienen esta exposición. Después les quería contar que el Museo Judío de Deportación y Resistencia de Malinas en Bélgica está construyendo una nueva sede
está intentando ampliar su colección. Hoy en día está en el cuartel de Dossen, que es donde estaba la base de las SS durante la Segunda Guerra Mundial. Tienen una importante colección de fotos y documentos relacionados con los 25.000 judíos que fueron deportados a Auschwitz, y ahora están intentando ampliar la colección, buscar cualquier foto, también tener más documentos personales, diarios de los años 30, 40, cualquier cosa relacionada con la presencia nazi. Y termino con algo light, con el nuevo proyecto de Spielberg, que no deja de tener nuevos proyectos, es impresionante. Acaba de terminar Tintín, que ahora sabemos que es políticamente incorrecto. Sí, efectivamente. Y bueno, sigue un poco en el área de cosas infantiles, porque está preparando una película basada en el libro War Horse, que es un libro del 82 del escritor inglés Michael Morpurgo, que es la historia de un niño inglés que está pues entre las ruinas de la Primera Guerra Mundial, está buscando ahí su caballo, una cosa así. Y bueno, también dice Spielberg que está considerando hacer una película biográfica sobre George Gershwin. Eso sería curioso. Bueno, sí, lo del caballo es que no sé muy bien, no conozco yo No, pero ya conoceremos. Este caballo de guerra. Pues Ana, muchas gracias. Gracias a ti. A ver qué nos traes mañana. A ver a qué parte del planeta nos haces viajar. Muchísimas gracias. Señoras, señores, a ustedes también. Nos encontramos mañana con más noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Lo habíamos adelantado ayer, pero ya es oficial: pena de muerte para el terrorista, el único terrorista que se capturó, que quedó vivo en Bombay. Se lo vamos a contar. También les vamos a hablar de lo que Esteban Ibarra ha calificado de condena de forma rotunda la ideología neonazi. También nos acercaremos a Francia, donde un judío fue agredido en Alsacia y quedó muy grave. Y terminaremos acercándonos a Berlín, donde unos afiches, unos carteles, pues han puesto la piel de gallina, además de poner en duda una vez más los límites de cierta libertad de expresión. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero vamos a empezar con Jordi. Hola, Jordi. Hola, Masha. ¿Cómo estás? Muy bien. Antes de empezar y de preguntarte precisamente por eso que ha sucedido en la India, por esa sentencia, les digo a todos quienes nos escuchan que, como cada viernes, si quieren escuchar, si quieren oír las noticias que llegan desde Israel, que ahora mismo tienen que ver sobre todo con esas negociaciones de paz, pues tienen un programa especial para ello hoy, que es Desde Israel. En él nuestro corresponsal en la zona nos cuenta qué es lo que está pasando. Saleh Mergui está ahí y nos lo explica. Pero empezamos ahora con la India, Jordi. La noticia la empezábamos a dar ayer, ya tenemos una resolución judicial. Un tribunal indio sentenció el jueves a muerte a un pakistaní por el asalto de 3 días en Mumbai en 2008, durante el cual murieron 166 personas. Mohammad Ahmad Kasab, de 22 años, fue el único capturado vivo de los 10 hombres que llevaron a cabo los ataques coordinados contra objetivos claves de la capital financiera de India, incluidos 2 hoteles de lujo, la principal estación de tren y un centro judío. La sentencia de Kasab se conoce 2 días después de que un hombre pakistaní estadounidense fuera acusado de un atentado fallido para detonar un coche bomba en Times Square, en Nueva York, el sábado pasado. Los ataques, en su momento, se culpó al grupo con base en Pakistán, Lashkar-e-Taiba, conocida como LET. Y esto hizo que se suspendieran las relaciones de conversaciones que había entre la India y Pakistán, y lo cierto, unas relaciones muy delicadas ya desde antes. Y en la India destacaban que la pena de muerte se aplica a los peores delitos y se lleva a cabo por ahorcamiento. Esta sentencia debe aún ser confirmada por un tribunal de mayor instancia y todavía se puede apelar. La última ejecución en la India fue realizada en el año 2004. Y venimos a España, pero también a los tribunales.
Así es, Masha. El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, celebró este miércoles que el Tribunal Supremo haya condenado de forma rotunda la ideología neonazi al ratificar la pena de 26 años de cárcel impuestos por la Audiencia Provincial de Madrid a Josué Estébanez por el asesinato del menor Carlos Palomino, que tuvo lugar en el metro de Madrid el 11 de noviembre de 2007. En declaraciones a Europa Press, Ibarra, cuya asociación se personó como acusación popular en el caso, dijo estar muy satisfecho con la ratificación de la condena porque la sentencia explicita el agravante de odio ideológico, de modo que manda un mensaje inequívoco contra el odio, la violencia y, en general, contra esta espiral tan peligrosa que se está viviendo en toda Europa con los movimientos neonazis. En su opinión, esta sentencia abre un ciclo nuevo porque por primera vez se considera ese agravante. Y nos unimos también a unas declaraciones de Esteban Ibarra que decía que se espera que este sea el punto final para ese tipo de agresiones. Todavía hay juicios pendientes por crímenes horrendos, pero la sentencia del Supremo va a ayudar mucho a poner fin a este tipo de crímenes de odio. Son palabras de Esteban Ibarra y esperamos que así sean. Seguimos, vamos a Francia, una agresión brutal. Un judío ortodoxo fue internado con graves heridas tras ser atacado con un cuchillo y con una barra de hierro en el centro de la ciudad de Estrasburgo, la capital del distrito de Alsacia, en Francia. Según los informes de algunos testigos oculares, el hombre de unos 42 años de edad llevaba kipá en su cabeza, fue atacado por dos hombres vestidos con chilabas, vestimenta tradicional de los habitantes del norte de África. Uno de ellos golpeó a la víctima por detrás con una barra de hierro y el otro lo apuñaló en el pecho con un cuchillo. La información la recogíamos en el Foro de la Lucha contra el Antisemitismo, al igual que la próxima. Destacaba también que se ha informado que uno de los atacantes sufría de serias alteraciones mentales. Bueno, esperamos que se los juzgue por ello, porque desde luego este tipo de agresiones, bueno, ¿qué vamos a decir? Son absolutamente intolerables. Bueno, seguimos. Les hablamos ahora de otra cuestión, en este caso en Alemania. Hablamos del Foro de la Lucha contra el Antisemitismo, que denunció que en las calles de Berlín el jueves aparecieron afiches con la frase «La solución final», que muestran el mapa de Medio Oriente sin el Estado de Israel. Sobre el territorio de Israel aparece una sola ciudad, Ramallah. La Embajada de Israel en Berlín está trabajando junto con la comunidad judía y con organizaciones que luchan contra el antisemitismo para verificar si la difusión de los mencionados afiches constituye un delito criminal y cuáles son las medidas que las autoridades alemanas pueden tomar para evitar la publicación de estos carteles. Bueno, la verdad es curioso porque detrás de estos carteles se encuentran dos artistas daneses, Pia Bertelsen y Jan Egesborg, que son miembros de un grupo de arte urbano llamado Surrend, que al parecer ha sido conocido por lo provocativo de sus trabajos. Considerarán seguramente que hacer aparecer afiches con la frase «solución final» con el mapa de Oriente Próximo sin Israel, pues no es más que una provocación. Lo que pasa es que Egesborg es judío, y él explicó que como judío para él es muy grave que Israel se haya levantado sobre territorio robado y que lo que hace Israel con los palestinos es terrible y que no hay otra salida. Y dice este gran analista internacional que la única salida es que los judíos se busquen una nueva patria en Estados Unidos, en Alemania o en Dinamarca. Son frases de este Egesborg que evidentemente yo creo que esto no podemos hablar de querer provocar, sino de francamente un desconocimiento absoluto de lo que están haciendo. A quienes sí ha preocupado mucho es a la gente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Han dicho que no es solamente el problema legal, sino también el problema moral, que es inadmisible que carteles como esos aparezcan en las calles de la ciudad. Según uno de los funcionarios, en Alemania están teniendo lugar cada vez más expresiones de antiisraelismo, que no es otra cosa, explicaba este funcionario, que un nuevo antisemitismo. Hace 2 días destacaba que los alemanes quisieron invitar a un miembro de Hamás a un congreso académico y además después permitieron un cartel donde se ven a israelíes comiéndose a niños palestinos y llamaban a la atención desde el Ministerio de Relaciones Exteriores que hay que ser más enérgicos a la hora de la lucha contra estas cosas. Egesborg es profesor además de la Real Academia Danesa de Artes y la otra artista, Bertelsen, es periodista también. Y según Egesborg, la idea no era criticar a los judíos, sino erradicar del debate público tabúes referidos a la fundación del Estado de Israel, al que él llamó un error histórico. Pero no es el único que lo está llamando un error histórico. Lo que es grave es que se esté llamando un error histórico con toda la permisividad. Nadie se plantea otros errores históricos. Parece que el único error histórico que hay en estos momentos es la creación del Estado de Israel.
Y la verdad es que esto da para un verdadero debate. Jordi, muchísimas gracias. Shabbat Shalom, Masha. Shabbat Shalom. Nos marchamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien, cuéntame, ¿qué nos traes? Tú que eres la artista aquí del informativo. ¿Qué opinión te merecen este tipo de provocaciones artísticas? Pues me parece que es muy triste que a veces gente que, bueno, quieren hacer arte o supuestamente son artistas o lo que sea y piensan que la única manera de llamar la atención y hacer algo nuevo es hacer este tipo de provocaciones. Como que ya no hay otras formas de simplemente hacer arte. Triste un poco. Pues sí. En fin, vayamos allá. Vayamos allá. El Ayuntamiento de Jaén está lanzando en estos días un nuevo proyecto para impulsar realmente un ambicioso plan para devolver a la judería de Jaén todo su esplendor del medievo. Van a reabrir calles, recuperar fachadas, obviamente con la colaboración de la red de juderías, creando una ruta turística para poder así visitar y conocer bien la judería de Jaén. Uh-huh. Y ahora nos vamos a Argentina, donde la Biblioteca Nacional quitó de su hemeroteca el nombre del escritor Gustavo Martínez Zuviría, que era según parece, un antisemita bastante famoso. Publicó algunos libros así inspirados en los protocolos de los sabios de Sion, y bueno, durante muchos años hubo presión para que se quitara su nombre de la biblioteca. Es que él la dirigió en los años del 31 al 55. Interesantes años. Sí. Así que bueno, ahora ya se quitó y ahora lleva el nombre de Ezequiel Martínez Estrada. Es curioso porque ¿cómo se quita de la hemeroteca? O sea, que desaparece su nombre de la historia de... No, yo creo que llevaba el nombre, o sea... Ah, la hemeroteca se llamaba así. Sí, así lo entiendo yo. Exacto. Claro, o sea, claro, si le han cambiado el nombre, de acuerdo. Sí. Uy, estaba yo muy despistada, perdóname. Fin de semana ya. En fin, ¿qué más tenemos? Y por último, recientemente salió en Estados Unidos una serie así de estas reality que se llama Who Do You Think You Are? O sea, ¿quién piensas que eres? O algo así. Uh-huh. Que bueno, básicamente en esta serie cada vez alguna otra estrella hollywoodense hace como una especie de viaje detrás de su árbol genealógico para ver el pasado y todo eso, con Susan Sarandon y Brooke Shields y bueno, así muchos famosos. Y bueno, ahora esta serie está llegando también a Israel y decidieron que el primer capítulo que van a emitir es un capítulo con Lisa Kudrow, que es famosa sobre todo por Friends. Y ella es de familia judía y está haciendo este viaje genealógico en la serie, contando pues la historia de su familia, los que sobrevivieron la Shoah, los que no. La verdad es que vi una crítica de esta serie que decían que pues está hecho de una forma asombrosamente superficial, que parece que Lisa Kudrow está ahí mismo en la serie descubriendo que existió la Shoah casi, ¿no? O sea, una cosa... sea, concretamente Casi así. Así que, pero bueno. La verdad es que en Nueva York estaban carteles en los metros. Debe ser uno de los grandes éxitos televisivos en estos días, ¿no? Mismo tiempo sí, se veía Meryl Streep, Yo-Yo Ma, había figuras de todo el mundo que habían pasado por ahí. En fin, Ana, muchas gracias. Gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Shabbat Shalom. Nos reencontramos la semana que viene aquí con más noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Por fin les traemos una noticia positiva con respecto a Israel y sus relaciones con el mundo. Ha sido aceptado en la OCDE, se lo vamos a contar. Les vamos a hablar también de una supuesta amnistía en Gaza para aquellos que hayan colaborado con los israelíes. Nos haremos eco de un asesinato antisemita en Kiev y nos vamos a acercar a hablarles del mes de la herencia judía en los Estados Unidos. Todo esto en la primera y única etapa del informativo de hoy, ya que no tendremos agenda cultural. Pero estamos acompañados con Jordi, con lo cual estamos bien acompañados. ¿Cómo estás? Gracias, Masha. Yo también estoy bien acompañado. Oye, cuéntame, ¿qué es lo de la OCDE? Pues mira, Israel, Estonia y Eslovenia fueron invitados a sumarse al llamado Club de los Países Desarrollados después de que los 31 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la conocida como OCDE, hayan aprobado en París su ingreso por unanimidad. La noticia fue recibida con entusiasmo en Jerusalén y el ministro de Finanzas, Yuval Steinitz, lo describió como una victoria política. Israel logró salvar las reservas iniciales de Suiza, Irlanda y Noruega, opuestos a que Israel incluya en sus balances contables la actividad económica de los asentamientos. Y también una campaña internacional por parte de la Autoridad Nacional Palestina acusando a Israel de infringir los derechos fundamentales de los palestinos. Llega esta noticia en un momento importante, un momento propicio, porque estamos hablando mucho del aislamiento de Israel en la esfera internacional. Esta noticia pues hace creer que se está reconociendo que Israel pertenece a países avanzados, no solo financieramente, sino también en materia de derechos civiles, independencia de la judicatura e igualdad. Me hago eco de las palabras del ministro Steinitz. También hay que destacar que Turquía votó a favor de Israel, pese a esa tensión de la que hablamos muchas veces. Sin embargo, Turquía votó a favor de la incorporación de Israel. Y ahora nos vamos a Gaza, no para hablarles de la relación con Israel, sino de una noticia que ha dado Hamás sobre una amnistía. Después de haber ejecutado a 2 residentes de Gaza el mes pasado, el gobierno de Hamás anunció un periodo de amnistía para los palestinos que hayan colaborado con las fuerzas de seguridad israelíes, durante el cual se les pide entregarse y recibir a cambio un indulto. No está claro si los colaboradores se les concederá el indulto total o si serán castigados con penas relativamente leves. Un alto cargo de Hamás explicó que cualquiera que sea encontrado culpable de colaborar con Israel, una vez terminado el periodo de amnistía, se enfrentará a la pena máxima de acuerdo con la ley. La verdad es que para quienes hayan colaborado con Israel en estos momentos, tomar la decisión de qué hacer debe ser complicado. Según Hamás, Israel utiliza trucos malignos para chantajear a los colaboradores, para engañarlos. Según la agencia oficial MAN, muchos palestinos comenzaron a presentarse ante los servicios de seguridad para recibir esa amnistía a cambio de información. La verdad es que, también destacaba Hamás que no tenían que entregarse a los servicios de seguridad, que pueden ir a facciones de Hamás o a clérigos para buscar consejos sobre cómo evitar, dicen, las trampas israelíes. La verdad es que, teniendo en cuenta que no hay ninguna garantía de derechos humanos, pues puede ser una trampa también, pero iremos viendo qué sucede. Y ahora sí que nos venimos a Europa, concretamente a Ucrania. Tenemos que hablar de un terrible suceso. El cuerpo de un joven judío de 25 años de edad, desaparecido hace más de 3 semanas, fue encontrado mutilado y arrojado en un barrio de Kiev la noche del viernes. La policía de la capital ucraniana cree que el joven, Ariel Leib Misenson, fue secuestrado y asesinado y que sus atacantes mutilaron su cuerpo poco después. Integrantes de Chabad lo identificaron como el joven que estaba desaparecido desde el 20 de abril, el aniversario del cumpleaños de Adolf Hitler. Jakob Silberman, que es miembro de la comunidad judía, explicó que Misenson fue asesinado por ser judío. Él tuvo que identificar el cuerpo y explicó que había estudiado en la yeshiva local de Chabad durante 3 años, que también había vivido en Israel durante un corto periodo de tiempo. Sus padres residen en Moscú. Explicaba también la situación de los judíos ahí, que es terrible. Muchos judíos se tienen que enfrentar o son enfrentados por grupos de skinheads con uniformes nazis en las estaciones del metro en el centro de Kiev, y los skinheads caminan sin miedo en el centro de la ciudad. Nadie dice ni una sola palabra. Así que la situación parece muy delicada. Nosotros ahora les hablamos de una situación bien diferente, es la que viven los judíos en los Estados Unidos.
Y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitió una declaración especial en honor del mes de la herencia judía norteamericana, que corresponde a este mes, más al mes de mayo. Obama aseguró que los Estados Unidos siempre han sido a la vez un refugio y un hogar para los judíos. En palabras del presidente, a medida que los judíos enriquecieron enormemente la cultura nacional, también supieron mantener su propia identidad. Y según Obama, se celebra juntos esa historia de orgullo y honor de las inestimables contribuciones hechas a la nación norteamericana por los judíos. Varios eventos se van a llevar a cabo en todo el mes de todo el país. Museos que van a mostrar exposiciones de artistas judíos, reuniones, discusiones sobre la herencia judía, supervivientes de la Shoah que además contarán sus vidas. Y Jordi, nos marchamos nosotros juntos esta vez. No esperamos a Ana, que ya vendrá mañana. Gracias, Jordi. Señoras, señores, muchas gracias a ustedes. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Por fin les hablamos de esos derribos en Cisjordania que, según el diario Haaretz, van a tener lugar dentro de poco. También les vamos a hablar de Netanyahu y sus advertencias acerca de la amenaza iraní, de el papel que está jugando en la relación entre Israel y Siria, y nos acercaremos al ministro de Asuntos Exteriores, a Víctor Lieberman, que va a viajar en contra de la voluntad de todos a Barcelona. Además, nos acercaremos también a Londres, porque hay un nuevo acto de antisemitismo, en este caso contra un rabino. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural que hoy recuperamos. Así que empezamos con Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Derribos en Cisjordania, pero de construcciones de colonos. Así es, las autoridades israelíes derribarán edificios levantados ilegalmente en Cisjordania por colonos judíos que fueron construidos saltándose la normativa que impedía edificar en dichas zonas debido al papel clave que tiene la congelación de la construcción de asentamientos en los territorios ocupados para que sea posible retomar las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos. Según documentación a la que tuvo acceso el diario israelí Haaretz, las autoridades planean derribar edificios levantados en 46 puntos de Cisjordania, incluida una escuela talmúdica en el asentamiento de Yitzhar, situado en el norte de dicho territorio. Una fuente de las fuerzas de seguridad citadas por el diario israelí señala que dichas demoliciones se producirán en un futuro próximo, de modo que quede claro el compromiso de Israel de retomar las negociaciones de paz con los palestinos. Bueno, como imaginarán, esta decisión no está exenta de polémica. Incluso el domingo un parlamentario amenazó a las autoridades con un baño de sangre en caso de que se demoliera la escuela talmúdica, precisamente. Pero las autoridades israelíes han advertido de que las órdenes de demolición se van a llevar a cabo, pese a quien pese, y lo que no se sabe es en qué fecha concreta se van a realizar y de qué depende. Pues depende de diversos factores. Suponemos que depende también del avance de las negociaciones. Y más cosas, esto con respecto al conflicto con los palestinos, pero la presencia de Irán es alargada. El primer ministro Benjamin Netanyahu acusó a Irán de tratar de escalar las tensiones entre Israel y Siria. Durante una visita realizada a los comandos del norte de las Fuerzas de Defensa de Israel, Netanyahu declaró que los iraníes intentan difundir mentiras con el fin de interferir en las relaciones. Junto con el comandante en jefe del ejército, el teniente general Gabi Ashkenazi, el primer ministro asistió a un ejercicio militar en una de las áreas de práctica de incendios en el norte de Israel. Bueno, Gabi Ashkenazi dijo que no hay que tomar el hecho de que estas declaraciones las realizara Netanyahu con los comandos de las fuerzas de defensa como una amenaza. Simplemente es una advertencia, recordar lo que está pasando. Y también se habló ahí del papel de Moscú, que está queriendo implicarse mucho más en Oriente Próximo. Y bueno, según el jefe de gabinete, pues se da la bienvenida a toda contribución para la promoción de la paz y cualquier medida práctica por parte de los vecinos, incluida Siria, que traiga calma a la región y ayude a lanzar un proceso diplomático. Evidentemente, Bashar al-Assad, desde Siria, dice que no es Irán quien amenaza, y últimamente hemos leído declaraciones suyas diciendo que Israel no está preparado para la paz, pero lo cierto es que se vuelve a hablar mucho de la paz. Netanyahu ha dicho que está dispuesto a negociar con Siria sin condiciones previas, como se está haciendo con los palestinos, pero al mismo tiempo ha dejado bien claro que no hay intenciones de retirarse de los Altos del Golán.
Y seguimos, les hablamos ayer de la OCDE, que había aceptado por unanimidad a Israel en su seno. Bueno, pues esto parece que ha dado refuerzos a Israel y no tiene ningún problema el ministro más denostado, el ministro de Exteriores, de moverse libremente en la agenda internacional. Así es, Masha. El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman, anunció ayer que acudirá a la cumbre de la Unión para el Mediterráneo en Barcelona el próximo mes de junio, pese al posible boicot de los países árabes si él asiste. Los estados árabes, encabezados por Egipto y Siria, han expresado a España y Francia que sus líderes no acudirán a la cumbre si asiste Lieberman, el líder del partido Israel Beitenu. El rotativo cita una fuente oficial israelí, la cual señala que los árabes no están preparados para estar en la misma habitación con Lieberman o correr el riesgo de ser fotografiados con él o tener que darle la mano. Pero al fin y al cabo es el ministro de Asuntos Exteriores y va a viajar. Son 43 países de la Unión Europea y ribereños del Mediterráneo que están convocados a participar el 7 de junio en la cumbre de la Unión por el Mediterráneo, que está dirigida en este momento por Ahmad Massadeh, que es un jordano que tiene la sede en Barcelona desde el pasado mes de marzo y que habían advertido que no iban a aceptar la presencia de los países árabes de Lieberman, entre otros Egipto, por ejemplo, dice que no va a tratar con Lieberman porque lo acusa de tener posturas radicales y a causa de sus declaraciones hacia el presidente Mubarak, a quien, si recuerdan, en el 2008 lo mandó al infierno. Así que también viajará Benjamin Netanyahu, veremos si hay foto o no con Lieberman, parece muy difícil. Y viajamos a Londres en esta ocasión. Les hablamos, volvemos porque volvemos a hablar de un acto de antisemitismo. Y hablamos más del rabino Yossi Simon, quien debió someterse a varios puntos de sutura tras haber sido atacado a la entrada del Centro para la Familia Judía en Londres, que se encuentra en Golders Green. Desde su coche en marcha, varios desconocidos lanzaron algunos objetos sobre el rabino y su acompañante. A raíz de este incidente, el rabino sufrió un corte en una oreja. Bueno, yo tengo que decir que me he adelantado diciendo que es antisemita porque lo hemos recogido esta noticia en el foro de la lucha contra el antisemitismo y ahí dicen que no se sabe si el motivo era por antisemitismo. Pero claro, uno se imagina un rabino entrando en un centro judío y que le atacan, pues parece bastante claro, pero bueno, yo les digo que oficialmente no está decretado que es antisemitismo. Lo cierto es que lo alcanzó una botella y según algunas informaciones también habría recibido un puñetazo, aunque eso no ha sido tampoco confirmado por nadie. Los sospechosos fueron descritos como blancos, unos 20 años de edad, y se marcharon a pie, que esto yo no lo entiendo, porque si venían en un coche y luego se marcharon a pie, en fin, las informaciones son confusas. Lo único que parece claro es que este rabino fue agredido. Y Jordi, te agradezco mucho un día más. Gracias, Masha. Nos encontramos mañana. Nosotros ahora nos vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué me traes? Te traigo un ciclo de cine judío en Oviedo. Es creo que ya la segunda o tercera vez que lo organiza la comunidad judía de Asturias con el Ayuntamiento de Oviedo y con la colaboración de la Red de Juderías de España. Uh-huh. Se van a presentar 4 películas del día 13 al 16 de mayo. Las 4 a las 8:30 de la tarde en el Teatro Filarmónica. Las películas son El año que mis padres se fueron de vacaciones, Todo está iluminado, Gueto y Un corazón invencible. Uh-huh. Bueno, la verdad es interesante. Sí, no son las típicas no son las de ciclo judío, estoy uh-huh. de acuerdo. ¿Qué más? Ahora les cuento que la obra de teatro Tercera Generación, que es una producción de Alemania y de Israel, que es una colaboración del Teatro Habima con el Teatro Schaubühne de Berlín, acaban de recibir el premio a la mejor obra de teatro en un festival en Berlín que se llama Kontrapunkt. Bueno, es una obra así muy novedosa con actores israelíes, palestinos y alemanes que hablan sobre todos los tabúes que hay en las sociedades. Uh-huh. Y bueno, ganaron este premio, parece que tienen muchísimo éxito, ya están invitados a otras decenas de festivales alrededor del mundo. ¿Madrid entre ellos? Aún no.
Ya cuando vengan les contaremos. Bueno, pues, o cuando vayan a Nueva York iremos a verlo. Eso. ¿Y qué más tenemos? Y por último, en Moscú se inaugura en estos días una exposición sobre la vida de niños judíos durante la Shoah. Es una exposición que preparó Yad Vashem y que yo creo que también estuvo en España. Ya lleva unos años viajando por el mundo. La Shoah a través de juguetes de niños, dibujos, poesías. Y bueno, ahora la pueden ver en el Centro de la Comunidad Judía de Moscú. Muy bien, pues Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Señoras, señores, gracias a ustedes también. Nos encontramos mañana aquí con más información.